Buenas, buenos días. Estamos en el sexto programa del Club de los Poetas Muertos y tenemos hoy una visitante, una invitada de lujo como es Nuria Peté o Nuria Domínguez Rivas. Y bueno, darles las gracias por aceptar nuestra humilde invitación y, y decir que bueno. Ella, sobre todo, bueno, además de ser una grandísima amiga, bueno, decir que y conocerla también desde hace ya tiempo, sobre todo el hecho de que haya aceptado esta invitación, bueno, para mí concretamente es muy importante. Y bueno, decir que ella es diplomada en pedagogía terapéutica por la Universidad de Málaga, ha sido también coordinadora de numerosos proyectos y ante todo se considera una aprendiz incansable y formadora que hay que ir actualizándose siempre. Tiene un blog muy conocido que de verdad os aconsejo que tenéis que ver, porque aunque ya se lo conoce casi todo el mundo, pero quien no lo conozca, que yo creo que es muy poca gente, os lo recomiendo, porque cuelga un montón de recursos y bueno, se llama Crianuria PT. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Nuria, y la verdad es que decirte que es un verdadero placer. Darte las gracias a ti primero, Antonio, porque te has acordado de mí, siempre te acuerdas de mí. Así que es un enorme Para los placer estar amigos, aquí contigo. para los amigos es importantísimo darle Igual. visibilidad, como siempre. Pues mira, lo primero que te quiero preguntar, que ¿por qué elegiste aula específica? Mm, buena Cuando, pregunta, Antonio. cuando, cuando siempre entre los PT muchas veces lo que se quiere esquivar. A ver, te puedo decir, Antonio, que yo he estado más tiempo trabajado, dedicada al apoyo a la integración. ¿Qué ocurre? Como tú bien sabes, las ratios, tanto de AL como de PT, cada vez son más numerosas y eso hace que si queremos abarcar a todos los niños que queremos atender, pues tienes que hacer multitud de recursos, tienes que programar multitud de actividades diferentes, tienes que coordinarte con tanta gente, que supone poner la salud en juego, lo digo en serio, Sí, poner la salud en juego a la hora de poder hacer bien tu trabajo. claro, Por ese motivo y por el tema de la continuidad, qué claro. difícil es verle continuidad a los alumnos desde el apoyo a la integración. Es muy complicado, no nos lo están poniendo nada fácil. Entonces, es como un trabajo ahí que realmente no ves tus resultados provechosos, siempre te quedas con la impotencia de podía haber hecho más. Entonces, es verdad que al principio yo tenía reticencia a la hora de meterme en una aula específica por desconocimiento total, ¿eh? Te lo digo en serio, era por desconocimiento. Pero una vez que yo pise una aula específica como titular, es decir, como tutora, porque otras veces había estado, pero sustituyendo, ¿vale? No había Ah, estado como... En el momento que yo entré como tutora y yo vi que con esos 5, 6, 7 niños podía hacer lo que quisiera, realmente lo que quisiera, porque es tan individualizada la enseñanza que puedes hacer maravillas. Y es más, ves una continuidad tan bonita, unos resultados tan bonitos y te aporta tanto que a partir de entonces pues decidí seguir cogiendo aulas específicas. ¿Aula específica abierta, Nuria? Es una aula específica como tal, aquí no podemos hablar todavía de aulas específicas abiertas, pero sí que es verdad que yo sí tengo ese concepto mental de mi aula. Te explico porque para mí
mi aula específica es abierta porque tanto mis niños salen a integraciones, que no los quiero llamar inclusión, porque inclusión no lo es. En este momento es así. Las integraciones realizan fuera en su grupo de referencia y a la vez yo invito a alumnado del resto del centro o mis alumnos invitan a alumnado del resto del centro para que vengan a nuestra aula a hacer actividades y dinámicas. Además de eso, pues también de vez en cuando pues invito a algún familiar, por ejemplo, para el tema de cuando estemos dando las profesiones, o algún papá, alguna mamá que quiera venir a compartir con nosotros cuando hagamos un taller de cocina o vayamos, por ejemplo, al supermercado. Involucrarlos en cierta forma. Por eso me refiero a aula específica abierta. Y voy más allá. Quiero transmitir ese concepto porque en la mayoría de coles las aulas específicas se ven como aparte, herméticas, parece que no existen. Cierto. Y entonces no, mi aula específica no es así, mi aula específica es un aula que da mucho ruido. Efectivamente. Y a la hora de hacer actividades con tu aula específica, ¿sueles integrarte en algún curso en concreto o vais vosotros aparte? ¿Cómo soléis hacer? No he entendido bien la pregunta, Antonio. Actividades me refiero a salidas, sobre todo. Cuando salimos, por ejemplo, ¿a la dinámica del supermercado, por ejemplo? Efectivamente. Pues en principio solo podemos hacerlo nosotros, porque claro, los padres tienen que firmar una autorización y además eso se eleva a consejo escolar. Claro. Sí. Otra cosa diferente es que digamos, pues vamos a hacer tales excursiones a tal sitio y va a ir el curso de segundo, tercero y aulas específicas. Pues bien, si lo preparan a nivel de centro, bien. Pero lo que es nuestras salidas al entorno como tal, claro, son más específicas. Claro. Aula específica, entonces, temporal, lo que tú comentabas, que por un cierto tiempo, que no se extienda en el tiempo fundamentalmente, ¿no? Yo quiero verlas así. Es más, me motiva mucho verlas así, Antonio. Es que no lo veo de otra forma. Es que quitando para algunos alumnos en concreto, que sí que es cierto, que sí que hay alumnos que son aulas específicas desde que entran hasta que terminan y pasan al instituto, por ejemplo, y siguen allí en aulas específicas. Sí, para algunos alumnos en concreto, muy concretos, sí, pero hay para otros muchos que desgraciadamente nos encontramos en las diferentes aulas específicas que no le hacemos flaco favor manteniéndoles toda la etapa ahí. Claro. Me parece súper duro encontrarme a niños en esas circunstancias y es más, es que realmente perdemos el objetivo de todo esto. El objetivo de todo esto es luchar por ellos, que ellos den su mejor versión y que lleguen lo más lejos posible. Entonces es triste ver niños en estas circunstancias, pero sí, por eso la percibo así, como temporal, y es perspectiva. Porque claro, si veo un niño que puntualmente necesita estar ahí y decir, venga, pues necesita un curso, 2 cursos, y luego hay opciones de volver a sacarlo, eso es lo que más me gusta de ese concepto de aula específica temporal, que me he sacado un poco yo de la manga, pero que me funciona genial. Entonces, que sea transitorio, fundamental. Exacto, algo transitorio, porque algunos niños de verdad que no necesitan estar todos los años dentro y luego continuar el instituto. De verdad que no, y como ya he comentado otras veces, que no, cuando se hace ese cambio de modalidad, no se firma sangre. O sea, ese cambio de modalidad, si ves que las necesidades de los niños han cambiado sustancialmente para mejor o como sea, pues tienen que ser reversibles. Es que así nos lo dice la ley y creo que no estamos haciendo nada malo fomentando eso. Claro, es que no es cuestión de que lleguen los niños a aula específica y dejarlos allí de apartados, claro, como. Claro. No es cuestión, ¿no? Efectivamente. ¿Cuáles son las dinámicas que sueles establecer en la clase? ¿Los rincones? Exacto, lo típico de aulas específicas es por rincones. Yo, por ejemplo, te puedo decir que tengo mi rincón específico de la asamblea interactiva.
que es donde está la pizarra digital y demás, y donde pongo después la piztoagenda al final, que es la que nos va guiando a lo largo de todo el día como un apoyo más, ¿vale? Luego tengo la zona de trabajo individual, que la tengo puesta en forma de U y yo me coloco en medio, así tengo la posibilidad de acceder a todos los alumnos. Luego tengo la zona de trabajo grupal, la zona de juego simbólico y la zona de biblioteca. Por ahora esas son las que he podido tener en un principio. Claro. Pero La, ya, la biblioteca la tiene allí en la misma clase, ¿no? Una biblioteca de aula, sí, es un rinconcito que tengo preparado como biblioteca de aula. Ajá. Zona de lectura. Claro. En cuanto a la coordinación, bueno, ¿con quién consideras con qué especialistas consideras que tienes que estar coordinada dentro del Bueno, aula específica? si te contara a qué dedico los primeros días de cole, Antonio, mira, los primeros días de cole lo he dedicado a ir persona por persona, me refiero a docentes, ¿vale? Que es cuando empezamos todos, nos conocemos, claro, había gente ya que se conocían de otro año y bien, pero es que yo era nueva, ¿no? Claro. Y entonces me dedico a hablar con unos y con otros en esos ratitos que podemos para conocerlos porque ellos piensan a lo mejor que es una conversación espontánea, pero no, yo llevo mis intenciones. Y mis intenciones es detectar a ver qué persona es adecuada a la hora de que yo pueda integrar a alguno de mis alumnos o no. ¿Qué Eso es lo persona primero es que más llevadera para acceder luego? tiene más sensibilidad. Sí, Es sí, decir, yo sí, busco sensibilidad, claro, que haya buenas intenciones, ganas de claro. trabajar. Eso es lo primero que busco en las personas que voy a conocer. Y luego ya te digo, la coordinación es bestial, pero no te digo solo con la gente del cole, Claro. no, porque claro, me tengo que coordinar, como bien sabes, con los tutores y especialistas de aquellas aulas donde van a ir mis alumnos integrados. Me tengo que coordinar con la L, que he tenido la suerte este año, que va a trabajar dentro conmigo y lo vamos Ah, a mira, hacer de forma dinámica. estupendo. Pero ya no es eso, también he hablado con mis otras compañeras de PT por si podemos hacer alguna actividad conjunta Como junta, y efectivamente. sacarle partido tanto a los míos como a los que ellas tengan en un momento dado. Me tengo que coordinar con el equipo directivo, que este año puedo decirte que me siento afortunadísima de tenerlo, y con los padres. Cuando yo hice la reunión de la familia, los pobres se me quedan al principio así como un poco asustados, como diciendo, madre mía, ¿de dónde ha salido? ¿De Eh, dónde ha salido? claro, Después, de seguida, hago corriendo tutorías individuales, entonces ya para coordinarme con ellos. Y con los servicios externos que atienden a mis alumnos, que suelen ser bastantes, ¿eh? sí, sí. Otra cosa que hago y que todavía no me ha dado tiempo este curso, es decir, si vamos a hacer la salida al entorno, pues tengo que irme una tarde y decir, voy a hablar con la panadera, voy a ir al supermercado, voy a ir a la cafetería, voy a ir a los parques que hay alrededor, voy a ver dónde están los contenedores reciclados. O sea, tengo que dedicar una tarde o 2 tardes nada más para organizar todo eso para la salida al entorno. Claro, para tener Entonces, la máxima información acerca de la salida que vas a tener, claro. entonces tengo tantos frentes abiertos que es alucinante. Pero bueno, Claro. poco a Eh, poco. luego los patios, lógicamente, inclusivos, por supuesto. Mm, sí, 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 rotundo. Es un sí rotundo, por supuesto que sí. Es más, tengo un niño bastante complejo, sí. TEA, y es verdad que tiene a veces trastornos de conducta. No sé si todavía Conducta no quiero decir disruptiva. si grave o no. Sí, conductas disruptivas. Y es verdad que ha costado un montón los primeros días encauzarle a la rutina de lo que es un patio sin que sea ir a quitarle las cosas al alumno de al lado, sin que sea tirar piedras, sin que sea... Entonces, para no romper lo que es la dinámica del recreo que ya ha establecido, ¿no? Pero ya no solo eso, yo no solo busco que mi alumno se adapte a esa dinámica de recreo que hay establecida, ¿no? Yo quiero que el recreo sea un espacio para mi alumno también.
Entonces es cierto que hay un panel de comunicación en una de las paredes que está perfecto, ideal. Tengo una compañera de AL magnífica que junto con otra de PT han ideado hacernos unas camisetas con pictogramas para también fomentar la comunicación en un momento dado en el patio. Y luego no es eso, tengo en mente poner en práctica, aunque sea un juego o dos, de lo de patios dinámicos de Heilagar Sí, y de Cartagena. Heilaga. Sí, pues quiero ponerlo en práctica este año. Así que tengo muchas cositas pendientes que hacer para eso. Sí, sí. La verdad que eso es muy importante. Sobre Sí, todo que los alumnos estén incluidos y que no estén nunca segregados. Eso es exacto. uno de los mejores fines que hay. Sí, sí. Y a la vez es un reto, porque es complicado. Sí, es un reto total, ¿eh? Es más, tengo un chiquitillo de 3 añillos que, claro, el patio de infantil está en otro edificio porque lo que es la etapa infantil está en un edificio que hay justo enfrente, hay que cruzar la carretera. Y entonces he organizado toda mi dinámica de aula para que ese niño pueda estar en el patio de infantil con los de 3 años y luego lo que hace es estar con nosotros en el de primaria. Ajá. Entonces son muchos frentes también, Antonio. Siempre tengo muchos frentes abiertos. Sí, sí, sí. Y conociéndote como te conozco, segurísimo. Sí, si no tengo Tiempo, me busco más. tiempo no te sobra. El papel, me imagino, del equipo directivo para ti es muy importante, Fundamental. claro. Es súper fundamental Sobre porque es el todo, que, aparte este año de que sí, han dado normativa nueva, sí, sí, lo sí, cual, sí. Ya el año pasado empezaron con algunos de los cursos, pero ya, claro, ya este año han cerrado el ciclo con eso. claro, Entonces, el papel es súper importante porque tú fíjate que la metodología, la ética que se lleve en ese cole debe estar todo también reflejado en el proyecto educativo, que es tan importante que el equipo directivo esté al día y que tenga mentalidad inclusiva, abierta, para que todo esto salga para adelante, porque si no volvemos a lo que te he dicho, a gueto, a el aula en un rincón y ya no existimos. No, son súper partidarios en todo esto, son súper receptivos y estoy encantadísima. claro. Bueno, tú eres maestra de PT, tutora de tu aula específica, pero aparte, lógicamente, está la coordinación del equipo de orientación. Es decir, hay un equipo de orientación en donde hay Ujú, una coordinación y exacto. hay una, es decir, está el AL, está el PT del aula Sí, ordinaria y luego estás tú, lógicamente. sí, sí. Ahí Eh, tengo yo mi coordinadora, que es mi compañera de AL que te comentaba antes, que es la que entra ajá, en aula. Esa es la coordinadora del equipo de orientación y ella es la que eleva a equipo directivo todo aquello que proponemos, propuesta de mejora o alguna dinámica que se nos ocurra. claro, efectivamente. Eh, bueno, te voy a hacer una consulta. Eh, una persona, bueno, un alumno concretamente que haya estado en una modalidad A, es decir, una aula modalidad B en una aula ordinaria, pero que salía lógicamente con su PT, su AL, y que se ha cambiado de modalidad, la orientación ha cambiado de modalidad a aula específica, si puede haber un cambio de modalidad en ese mismo año, de modalidad C a modalidad D. Yo supongo que cuando han hecho ese cambio, detrás hay pruebas motivadas, ¿no? Que lleven a esa conclusión. Yo espero que eso no se tome a la ligera, ¿no? Que sea un Claro, cambio a la ligera, sino que se vea lo que es el progreso que ha tenido, la progresión que ha tenido ese alumno, tanto de forma conductual, tanto de forma curricular, efectivamente, de forma social. Mm, no solo que digan, bueno, es que tiene trastornos de conducta y tiene que ir directamente fuera a modalidad C. De ninguna de las ujú, maneras puede estar modalidad B. Mm, antes que todo eso, por ejemplo, pues en las delegaciones tenemos la figura
que el especialista o la especialista en trastornos graves de conducta, que yo me vi un año en esa tesitura, pero ese niño que te digo estaba en modalidad B. Antes de, bueno, es que ni se planteó siquiera la modalidad C para ese niño, en ningún momento. Sí, 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 sí. Solo se pidió ayuda para poder trabajar con él de una forma guiada, ¿no? Que nos formara para ello. Y vino la especialista en trastorno de conducta y pues nos dio nociones de cómo ir trabajando el día a día, tanto a nosotros especialistas de PT y AL, como a los tutores, incluso a las familias y al equipo directivo, ¿no? Entonces, cuando se toma la decisión de modalidad C, yo espero que cuando se hace ese cambio esté bastante motivado. Que no lo está y pasa como a veces me encuentro en aulas específicas con alumnos que no deberían estar ahí. Pues mira, piensa que hay todo este curso para ver si es verdad esa situación por la que se decidió meter a ese niño o a esa niña en esa modalidad y si, por ejemplo, no hay nada que motive la permanencia de ese niño en aula específica, pues a lo mejor este año ya sería muy precipitado, pero se quede todo arreglado como de cara al curso siguiente a hacer el cambio. Como he Sí, dicho antes, esto es algo que no se firma a fuego, va en claro, función de los cambios sustanciales que veamos en los alumnos o no. claro, claro, efectivamente. Sí. Y hacer, lógicamente, dos cambios de modalidad en el mismo año, vamos, Mm, eh, es complicado, claro. Me refiero porque tiene que haber una situación muy clara de ese Tiene que haber alumno para, pruebas. Mm. efectivamente, tiene que ser muy evidente, pero hacerse se puede hacer. Hombre, si hay pruebas evidentes, Sí, ¿no? muy, muy evidentes y se consiguen esas pruebas muy rápidas, porque es que hablamos de Claro. modalidad C a la hora de recogida de información. Te hablo ya solo, es que la misma evaluación inicial es súper trabajosa de Ujú. dejarla cerrada en el tiempo que nos estipulan, ¿no? Pero si por arte de magia se hiciera todo eso rápidamente y fuera súper evidente y a lo mejor los servicios externos que trabajan con ese alumno también están de acuerdo en eso, la familia, pues yo creo que no debería haber problema porque ya depende también de las prioridades que Claro, tenga la orientadora o el orientador del claro. centro. CJ. Y sí, sí, porque además niños no suelen sobrarles. Eso es así. Sí. La verdad es que sí. ¿Cuál consideras tú que es el fin de una aula específica? El fin, pues te lo he dicho antes, conseguir que los niños sean autónomos, es decir, completamente autónomos, bueno, ya no completamente, porque puede pasar, por ejemplo, de una modalidad C a una modalidad B, que tiene su PT y su AL igualmente, Claro, sino que tengan cierta autonomía, que estén motivados sobre todo, porque es verdad que nos encontramos en las aulas específicas muchos alumnos desmotivados. sí, Y los que vienen de modalidad B suelen ser unos de ellos, ¿vale? Vienen bastante desmotivados porque sienten que no se les ha tenido en cuenta, que no se les ha trabajado como ellos necesitaban, tiene la autoestima bastante baja y entonces esa es la problemática que nos encontramos con este tipo de alumnos, Antonio. claro. Con lo cual hay que confeccionar, lógicamente, un traje a medida Traje, totalmente. y hacer una evaluación inicial Claro, lo es tan más, individualizada, es tan individualizada. Bueno, tú lo sabes que tú has trabajado con tu compañera cuando sí, es en aula específica y exacto, es exacto. tan especializada. ¿Cómo se trabajan las situaciones de aprendizaje en una aula específica? Bueno, pues yo creo que como se trabaja en otro curso, pero claro, si te pones a pensar, cada curso es complejo en sí mismo porque hay alumnado como colores existen, ¿vale? Ya no te hablo solo de una aula específica, te hablo de un primero de primaria. Te hablo de un infantil de 5 años que hay hasta 25 alumnos. Entonces, yo la suerte que tengo dentro de lo que cabe que no tengo 25, que tengo este Que, año, por que es una ejemplo, suerte, sí. Una hombre, suerte. puedo sentirme afortunada. Este año tengo 5 alumnos. Entonces, ¿qué hago? Pues yo lo que hice, en vez de hacer situaciones de aprendizaje cada 15 días, porque yo veía que eso no tenía sentido con mis alumnos, porque los tiempos de ellos van a otro ritmo,
Algunos sí van más avanzados, pero otros su tiempo es más ralentizado. Entonces, tenía que pensar muy bien, muy bien, muy bien cómo enfocar las situaciones de aprendizaje para que ninguno se me quedara descolgado. Eh, es encaje de bolillo, ya te lo digo, es Sí, encaje sí. de bolillo, es formarte por donde puedas, porque ya sabes que la información que teníamos de poner esto en práctica era poca o No, no, nula. no. Entonces Ya, decidí, pues, lo que habéis visto en redes últimamente, desde el año pasado, pues, hacer una situación de aprendizaje para cada uno de los trimestres. Pero a la vez, cada situación de aprendizaje se desglosa en unos bloques de trabajo, ¿no? Pero ya no tengo la ansiedad de decir, uff, que me quedan 2 días para terminar la situación de aprendizaje y no llego, vale. ¿vale? Yo ya lo enfoco a nivel trimestral y entonces a cada uno a su ritmo. Entonces me acordé, me encantan los pingüinos, no sé si lo has notado. Sí, lo he ¿Lo has visto, notado? sí, lo he visto. Y Porque entonces además, de hecho, me parece que tienen una mascota en el aula, puede ser, que es un la, pingüino. la tengo en más. Hicimos una adopción simbólica con WWF España que se dedican a cuidar a aquellos animales que están en peligro de extinción y qué mejor oportunidad que esta para poder colaborar con ellos. Más lo hice el curso pasado y lo he vuelto a hacer este año. Los alumnos están encantados porque es que es su debilidad. Están nerviosos, cogen su pingüino. Están felices, cogen su pingüino. Su pingüino siempre lo tienen presente. Además, como trabaja un tema de interés que a ellos les gusta, pues Le eso lo que encanta, hace, claro, eso lo que le hace encanta, es que a ellos bueno, les pues motiva. les Y es que es motiva. el hilo conductor de todo el año. Por eso es la mascota, porque es el hilo conductor de todo el año. Porque mi primera situación de aprendizaje se llama El mundo de Pingüi. La segunda se llama Pingüi tiene hambre. Y la tercera se llama Pingüi se ha perdido, lo buscamos. Entonces la primera meto cosas relacionadas, por ejemplo, con el cuerpo humano, ¿no? Damos el cuerpo, damos el sistema óseo, pero también vemos el cuerpo de los pingüinos como es, o de otros animales del polo, por ejemplo, ¿no? En el segundo trimestre, Pingüi tiene hambre, sí, pues es cuando fomentamos lo que es el aprendizaje de la compra, ¿vale? De ir al supermercado a comprar, ¿por qué necesitamos? ¿Qué es lo que comen los pingüinos? ¿Vale? ¿Qué comemos nosotros? Todo muy hilado, ¿vale? Y el tercero, Pingüi se ha perdido, lo buscamos, es cuando ya metí la robótica. Ahí es donde metí la programación y la parte de robótica y es donde hago una simulación del barrio o de la zona donde estamos, en el cole, y vamos desplazando a nuestro robot en busca del pingüino. Así que los niños están loquitos. Todo esto está hilado anualmente también a un sistema de inteligencia ortográfico, que no sé si lo conoces, que no tengo por aquí el libro ahora mismo, No, pues ya te lo pasaré, te diré cuál es. Es que no me acuerdo ahora mismo ni del autor, de verdad te lo digo. Es un sistema de inteligencia ortográfico que lo que hace es trabajar la ortografía de las letras sensibles, que ya sabemos que los niños tienen más dificultad a la hora de aprenderlas, de forma muy visual, muy, muy visual. Entonces es una pasada porque sacamos de ahí, hemos sacado a Pingüi, que es nuestra mascota, pero además hay otro, hay lo que se llama Bruno, que es un burrito, hay montones, montones de personajes. Y a ellos les flipa porque lo hago marioneta. vamos, que tus alumnos no se aburren directamente. No, ni ellos ni yo. Súper importante que no te aburras tú misma tampoco. Efectivamente, efectivamente. Te iba a Sí. comentar el tema de los comunicadores, ¿cómo lo llevas? Pues lo ¿Has llevo bastante tenido, bien. has tenido que utilizar para alguno de tus Sí. alumnos comunicadores? Este año estoy en proceso de implementación, ¿vale? Tengo que implementarlo con 2 alumnos que tengo. Realmente es que les viene bien a todos, ¿eh? Si te digo, porque se trabajan tantas cosas, vocabulario y demás, que aunque sean niños que no les hace falta el comunicador, se da mucho juego con ellos, ¿vale? Yo utilizo Asterix Grid, que es de Al-Azhar, Sí, el ajá, comunicador de hacer. Al-Azhar. Yo estaba el año pasado, no, el anterior, estaba desesperada porque tenía un niño que le hacía falta el comunicador como el comer y sin embargo no había posibilidades de recogérselo ni de comprárselo. Ajá.
El AMPA se me ofreció a última hora que necesitábamos como clase y yo le ofrecí que nos compraran el comunicador. ¿Qué ocurrió? Que llegó el verano y salió Samara Saak diciendo que iba a poner de forma gratuita disponible un comunicador dinámico. Y yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Qué alegría me dio. Me puse en contacto con el AMPA, les dije, digo, mira, os lo agradezco, podéis ayudar a otra clase si lo necesitáis, pero yo ya con esto me apaño. Y entonces, en cuanto salió una webinar que dio el de Arasac, pues corriendo me apunté a la webinar, que más que una webinar fue un curso intensivo que terminé a las 9:30 de la noche. Y entonces te iba explicando nociones de cómo ir editando, bueno, editando porque a veces, porque quieras incluir a lo mejor más vocabulario del que hay o quitar del que hay, porque es que es verdad que directamente tienes la opción de tener el tablero ya montado Claro. o el básico o uno un poco más amplio. Y entonces, pues digo, me la jugué, probé el que era un poco más amplio porque vi que mi alumno tenía bastantes posibilidades y funcionó. Antonio funcionó, cogió la dinámica rapidísima, es más, se disminuyó las conductas disruptivas, porque es verdad que cuando los alumnos no pueden comunicarte, Exactamente, lo cuando no que pueden, pues la rabieta es su medio de la comunicación. rabieta es exacto, lloro. Y entonces eso fue para mí Frustración, de como un todo. bálsamo. Y este año estoy deseando ponerlo en práctica otra vez. Pues bueno, ha sido un gustazo hacerte la entrevista. Además, me alegra que hayas sido conmigo la primera entrevista también, te lo digo. Y bueno, además de que es un placer, pues me gustaría leerte un poema y que, bueno, y que me lo comentaras por encima a ver lo que tú piensas, tus sensaciones. Ujú. Te lo voy a leer. Bueno, el poema se llama Tengo otras muchas capacidades y dice Lo así. conozco. ¿Lo conoces de algo? Lo, lo conoces, entre otras cosas, porque lo recitaste en Exacto. bueno, hace ya unos años, en Sí. aquel homenaje que hice a la educación, Es fundamentalmente. la primera vez que recité en público, te lo digo. Sí, 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 Pero sí, sí. bueno, salió como Sí, salió. sí, la verdad es que vamos, eh, me encantó que lo recitaras tú, de hecho, y bueno, decirte que así dice el poema. Eh, Dime qué hacer cuando cuando me encuentro con dificultades. Dime cómo puedo remontar cuando los que tengo a mi alrededor no confían en mis posibilidades. Dime qué futuro tengo cuando nadie apuesta por mí. Pues a esos yo les digo que por más difícil que me lo pongan, saldré airoso, porque tengo otras muchas capacidades. Por supuesto, por supuesto. Mira, cuando me diste a elegir poema y yo elegí ese para recitar, me pareció un regalazo tremendo, ¿no? Porque es que no puede definir mejor lo que es la educación, lo que es nuestra profesión, ¿eh? Como PT, como AL, porque se ve que es una persona que está pidiendo ayuda, está pidiendo que lo guíen, que lo guíen. ¿Y qué mejor papel tenemos nosotros que ser guía en el aprendizaje de nuestros alumnos? Y ¿Qué porque mejor? somos los canalizadores y los mediadores para que esos alumnos pues lleguen a una finalidad y puedan, Eso. y puedan conseguir su Entonces somos objetivo. los guías y tenemos una ardua tarea para que estos alumnos confíen en sus propias posibilidades, estén motivados y brillen, brillen. La verdad que sí es cierto que bueno, esa pequeña ayuda se la facilitamos nosotros y bueno, para que se vean que ellos también tienen sus posibilidades de llegar a ese Sí, y objetivo. otra cosa muy importante, Antonio, es transmitirle esa confianza también a la familia. Porque es Efectivamente. verdad que a veces los tratamos como de, hay que ver cómo están trabajando con este niño, o tendemos a culpabilizarlos a veces de lo que Efectivamente. vemos en los niños, y de verdad que no sabemos realmente por lo que están pasando esas familias.
que no nos ponemos en su en piel, su en lugar, lo exacto, un poquito exactamente. de empatía con esa familia, un poquito de tender la mano para juntos, como decía José Antonio Marina, ¿no? Toda la tribu entera, es que es tan necesaria para tirar de los niños hacia adelante. Además es que la escuela siempre tiene tres patas. La escuela Exacto. son el profesorado, las familias y lógicamente el alumnado. Entonces no puede fallar ninguna de Ninguno, las tres, no efectivamente. puede fallar ninguno. Eso es, Mm. en la comunidad educativa y las familias tienen que ir siempre de la mano. Eso es, Sí, pero es eso complicado, es, ¿verdad? Que a veces es complejo, a veces pero es bueno, hay que complicado, intentarlo, no podemos dejar de intentarlo, hay que darle oportunidades. efectivamente. Y lógicamente luego también el tema de lo que es la ayuda externa, que también es muy importante, porque sin Exacto. la colaboración de ellos, sin la coordinación de ellos, no podemos nosotros, ni ellos No, con no, la no. nuestra podemos, ni nosotros con la suya. Eso Podríamos, pero tardaríamos muchísimo más que si fuéramos de la mano. es, efectivamente. Entonces, Y cuestión de equipo. exactamente. Pues quiero darte las gracias, Nuria, por haber participado esta, en esta, bueno, pequeña, en este, haber aceptado esta invitación a este humilde programa y sobre todo decirte que muchísimas gracias por Nada. estar siempre cuando se te pide esa pequeña ayuda. Bueno, para eso están los amigos, ¿no? Como bien dices. Efectivamente, Para nada, efectivamente. el placer ha sido mío, Antonio, y por muchas otras más. ¿Por qué no? Hombre, pues eso por supuesto.